Hola, ¿qué tal? Hoy quiero repasar con vosotros algunos datos controvertidos de nuestro vecino, el Reino de Marruecos. Estoy un poco cansado de que parezca que los españoles tenemos que pedir perdón a Marruecos por nuestros supuestos agravios y de que la mayoría de la gente no sea consciente del vecino tan cuestionable y peligroso que tenemos en el sur. En este vídeo vamos a hablar de drogas, muros, represión, entre otras cosas. A ver si de verdad somos unos alarmistas los que ponemos el foco de atención en Marruecos. Dentro intro. Esto se lo podéis comentar a todos los que hablaban sobre el muro que Trump quería ampliar entre México y Estados Unidos, o a todos los que se quejen de las crueles e inhumanas concertinas de la valla de Melilla. ¿Sabéis cuál es el muro militar más largo del planeta? Pues ni es la muralla china ni el muro de Estados Unidos, se trata ni más ni menos que el muro de Marruecos, que parte en dos el Sáhara Occidental, un territorio ocupado y colonizado tras la Marcha Verde, en contra del derecho del pueblo saharaui. Este muro mide la friolera de 2.700 kilómetros y está plagado de soldados, minas antipersona y radares para detectar los movimientos de los legítimos habitantes del Sáhara Occidental. Puede que muchos de vosotros no lo sepáis, pero Marruecos es responsable de más del 75% de la producción mundial de hachís, que se dice pronto, llegando a generar unos ingresos superiores al 10% del PIB del país, aunque algunas fuentes elevan la cifra hasta el 24%. En teoría, la producción, el consumo y el transporte de la marihuana o de cualquiera de sus derivados están prohibidos. Sin embargo, el gobierno se enriquece haciendo la vista gorda, mientras que toneladas de hachís y cocaína se dirigen hacia otros países. Tan grave es el asunto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha denunciado recientemente la falta de cooperación del Estado marroquí en la lucha contra el tráfico de drogas. De hecho, se niega a dar información que permita identificar a los narcotraficantes. Pero peor aún, la ONU ha denunciado que los narcotraficantes pagarían a grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico para proteger los envíos que cruzan el Sahel y luego al África subsahariana. Según Albert Barume, estos grupos armados estarían favoreciendo los enfrentamientos bélicos en Malí. Por cierto, si no es con la connivencia del Estado marroquí, ¿cómo es posible que tales cantidades de droga pasen por el muro del Sáhara que tan fuertemente custodiado está? En la visión marroquí, países como el Sáhara Occidental o Mauritania son productos de la colonización. Esto ha provocado que, curiosamente, el imperialismo marroquí esté revestido de un tinte de anticolonialismo y de un afán libertador de esos pueblos. Una idea clave en el imperialismo marroquí es el concepto de Gran Marruecos, según el cual Marruecos tendría derecho a controlar también el Sáhara Occidental, Mauritania, parte de Argelia, el norte de Mali, así como Ceuta y Melilla. Y en algunos textos también se considera que habría que recuperar al Andalus, así como las Islas Canarias. Poco le importa a los defensores del Gran Marruecos que su derecho a todos estos territorios sea un chiste, o que ninguno de ellos tenga deseo alguno de renunciar a su soberanía. Sin embargo, esto no ha impedido que regiones como el Rif o el Sáhara Occidental ya hayan sido engullidas. Por otra parte, un país pobre como Marruecos debería estar más preocupado de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en lugar de meterse en una carrera armamentística. Proporcionalmente al Producto Interior Bruto, el país africano gasta más del triple que España en gasto militar. Además, el servicio secreto marroquí sería después del ruso el que más agentes habría infiltrado en Europa, teniendo en cuenta aquellos que han sido descubiertos. Desde la independencia efectiva del reino hasta los años 80 tuvo lugar el periodo conocido como Años de Plomo. Esta etapa se caracteriza por la represión violenta de todo tipo de protestas ciudadanas, la persecución por expresar una opinión incómoda para el régimen, ejecuciones sin juicio, desaparición de personas y tortura. Otro ejemplo de mano de hierro se dio durante la revuelta del Rif entre 1958 y 1959 contra Rabat. Esta fue saldada con el bombardeo de la región con napalm, causando miles de víctimas mortales. Pero aunque esos años pasaron, el régimen sigue sin respetar los derechos humanos. Según Human Rights Watch, y perdonadme por mi inglés, el régimen ha incrementado la persecución de aquellos que critican a la monarquía. Al parecer se agarrarían a cualquier excusa para encarcelar a los críticos. Además, los detenidos no contarían con un abogado durante el interrogatorio policial, con lo que aquello que dijeran sin el correcto asesoramiento podría ser utilizado posteriormente para condenarlos. Y no hablemos de los derechos de los LGTBI, que pueden enfrentarse a penas de hasta 3 años de prisión. Esto no es que me haya sorprendido mucho, teniendo en cuenta la religión mayoritaria del país, pero lo que sí me ha llamado más la atención es que las relaciones heterosexuales entre adultos solteros también están penadas, pudiendo enfrentarse hasta condenas de 1 año de prisión.
Nuestro vecino del sur, al que el gobierno español ha decidido otorgar material de vigilancia y vehículos policiales para que vigilen mejor la frontera saharaui, suele ser bastante desleal con Europa. Se aprovechan de su situación privilegiada en el estrecho y de su relación con Estados Unidos para chantajear a Europa con inundarla de inmigrantes ilegales, ya sean marroquíes o subsaharianos, en caso de que no se pague una suma adecuada para que el rey marroquí ponga un poco de orden en sus fronteras. Sin embargo, ni tan siquiera así hace lo necesario para contener estos movimientos, viendo las oleadas que asaltan las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, el estrecho de Gibraltar o el mar de Alborán con pateras. Esto implica que los flujos migratorios que atraviesan todo el país no son controlados por la monarquía alauita, siendo además que atraviesan el muro del Sáhara Occidental. A lo mejor es que el muro está hecho de una arena porosa a subsaharianos e impermeable a saharauis. Al mismo tiempo, Marruecos desatiende a sus propios menores, los famosos MENA, ya que aparte de salir del país sin ningún control y arriesgando sus vidas, Marruecos se desentiende de ellos y por eso no son devueltos a su país y viven a cargo del gobierno español. Se estima que en 1948 habría entre 250.000 y 350.000 judíos en Marruecos. Hoy en día solo quedan unos 5.000 en todo el país. En pantalla os dejo algo más de información por si os interesa. La mayoría se marcharon por el miedo a las represalias debido a la reciente creación del Estado de Israel. De hecho, se considera que hasta 1 millón de judíos residentes hoy en Israel son de origen marroquí. Pero es difícil seguir siendo antisemita cuando quieres ser amigo de Estados Unidos, y es que recientemente hemos podido ser testigos del maquiavelismo que predomina en las relaciones de Estados Unidos con algunos países dictatoriales, como por ejemplo Arabia Saudí. Hace solo un mes Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, a cambio de que éste reconociera a su vez el Estado judío de Israel. El caso es que, a pesar de que la ONU reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, ni España ni Europa están dispuestas a enfrentarse con los Estados Unidos y Marruecos por un cacho de tierra que no les va a traer ningún beneficio. Pero más allá de la cuestión del Sáhara Occidental, esta relación de amor entre Estados Unidos y Marruecos me preocupa porque pienso que si se hiciera una marcha verde contra Melilla, Ceuta o incluso las Canarias, Estados Unidos no se posicionaría del lado español y seguramente España se encontraría sola en la esfera internacional para tratar de hacer valer sus derechos territoriales. La OTAN no nos va a salvar en un posible conflicto con Marruecos, mejor asumirlo cuanto antes. Y digo más, el día en que Marruecos consiga sofocar por completo al Frente Polisario, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Creéis que va a licenciar a los 300.000 soldados en activo que dispone actualmente? ¿Va a dejar que se llenen de polvo todos esos tanques y aviones que ha ido adquiriendo? Yo pienso que va a intentar seguir expandiéndose y rezo porque en ese momento España esté en una mejor situación para defenderse. Mientras que en Europa nos encanta autofustigarnos por el colonialismo africano de finales del siglo XIX y principios del XX, resulta que Marruecos albergaba aún a miles de personas de origen esclavo en situaciones muy diversas, ya fuera como soldados del sultán, como trabajadores agrícolas o como trabajadores domésticos. No fue hasta el protectorado francés y español que se prohibió la venta de esclavos, allá por 1920. ¿Pero qué hay de los agravios españoles? La historia de Marruecos en el siglo XIX y principios del XX es la de una nación en decadencia, con escaso poder efectivo y con una deuda pública cada vez más inasumible, que acabaría condicionando la independencia del país. Al mismo tiempo, era un estado incapaz de controlar muchos de sus territorios, como por ejemplo el Rif. De hecho, los rifeños no reconocían la autoridad del sultán, por lo que cuando hablamos de la presencia española en el norte de África, creo que hay que diferenciar claramente entre Marruecos y la región del Rif, que era en la práctica una región independiente. Para ilustrar la debilidad del sultán, podéis ver este mapa donde se ilustra la parte de control efectivo marroquí versus el Bled Siba o país de la anarquía. Al final, Marruecos se metió en buena medida en un problema del que no pudo salir. Las deudas que contrajo el sultán con los franceses, a quienes había pedido ayuda para sofocar varias rebeliones, acabaron causando la pérdida de independencia del país. Esta se formalizó bajo la forma de protectorado. Es cierto que España ahondó la crisis del Estado marroquí tras varios conflictos originados en el Rif y que Marruecos no pudo o no supo remediar. Las tribus del Rif atacaban frecuentemente las plazas de Ceuta y Melilla, por lo que tras las agresiones de 1859 y 1883 se exigió al sultán que restableciera el orden. En el primer caso el sultán no movió un dedo, y en el segundo fue rápidamente derrotado por los rebeldes, por lo que en ambos casos España debió movilizar su ejército para pacificar la zona y obligó a Marruecos a pagar sendas indemnizaciones, aunque la de 1883 fue impagada en su mayor parte. En mi opinión, si España hubiera querido, podría haber aprovechado su superioridad para reclamar amplias porciones de territorio, pero no se quiso modificar el statu quo, o al menos no en ese momento.
Posteriormente, Francia nos ofrecería el regalo envenenado del Rif, con la idea de satisfacer a Inglaterra, que no quería ver la otra orilla frente a Gibraltar en manos francesas. Inicialmente España rechazó asumir la responsabilidad de meterse en el Rif, pero finalmente, y en mi opinión por motivos geoestratégicos, acabó accediendo. Había que evitar a toda costa tener una doble frontera con Francia. En cualquier caso, España sería una potencia invasora del Rif y del Sáhara Occidental, pero no de Marruecos, pues como hemos visto, ninguno de los dos territorios estaba bajo control efectivo marroquí. De hecho, después de 1956, los rifeños fueron duramente reprimidos por parte de Marruecos, al que consideran un invasor. Actualmente algunos marroquíes apoyan la independencia catalana, haciendo un gran alarde de incoherencia, dado que no les he visto defender la posibilidad de hacer un referéndum de independencia en el Rif o en el Sáhara Occidental, teniendo además en cuenta que Cataluña lleva cientos de años formando parte de España y los dos territorios mencionados anteriormente han tenido una historia bien diferenciada con el país que los controla actualmente. Además, cabe señalar que la independencia de Marruecos no dependía de que España aceptara o no entrar en el Rif. Francia iba a crear el protectorado con España o sin ella. La única diferencia hubiera sido que el Rif hubiera quedado del lado francés y España, eso sí, se hubiera ahorrado muchas molestias. Así pues, ¿qué os parece? ¿Es Marruecos un vecino en el que confiar? ¿Tiene España alguna responsabilidad en la situación social y económica del país? ¿Y creéis que el Rif y el Sáhara Occidental deberían poder decidir sobre su independencia? Obviamente no quiero decir que España no haya cometido errores, pero creo que hacía falta poner un poco de perspectiva sobre la cuestión marroquí. No olvidéis dejarme un comentario que os aseguro que leeré. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y compartidlo y seguidme en Twitter. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!